Séptimo día. ¿Recuerdan a este hombre? Séptimo Día hizo público su caso el año pasado. Con todo lo que hemos vivido, tantos años de amistad y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, que me pueda estar haciendo esto. La denuncia de esta mujer por violación lo mantuvo 14 meses en prisión. Me coge las manos, me las coloca hacia arriba de la cabeza, con una mano me tenía las manos y con la otra me bajó la ropa interior. Pero un fiscal encuentra inconsistencias en el testimonio de la acusadora. Que es imposible que una persona como Gwen es una persona bajita, es una persona delgada, ella es una persona más alta, que pueda inmovilizarla con una sola mano, con la otra pueda desvestirla, pueda proceder a hacer todo lo que ella narró. Y pide la libertad inmediata. Nunca creí que iba a escuchar eso. O sea, no me lo creía. Esta noche, Alejandra Rodríguez les cuenta el dramático desenlace de Un cuento chino. El caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares regresa hoy a Séptimo Día. Nuevas pruebas de la Fiscalía controvierten los testimonios de Laura Moreno y Jessy Quintero sobre su ubicación la noche de la tragedia. Salimos de la discoteca y Luis Andrés salió en dirección a la calle 85 con 15 a comerse un perro. Pero según el estudio, la señal de su celular marcaba otro lugar. Es decir, doctor, más o menos de cuántas actitudes estamos hablando, metros. Normalmente para los sistemas de georreferenciación o de localización, determinando la posición de un teléfono móvil, podemos hablar de exactitud de metros. ¿Qué responde la defensa? En el juicio vamos a poner de presente cómo el recorrido va demostrando que cuando esas llamadas se hacen, las mismas se corresponden con las celdas que cubren el sector. Esa noche, nuevas pruebas y documentos que prepara la Fiscalía en el caso Colmenares. Séptimo día. Buenas noches. ¿Sabía usted que hay 12.400 personas que en este momento tienen demandado al Estado colombiano porque fueron privadas de la libertad de forma cuestionable y si demuestran su inocencia, tendríamos que pagarles más de 19 billones de pesos, dinero que saldría de nuestros bolsillos? Algunas de estas personas están o podrían estar en la cárcel por falsas denuncias. Hace 7 meses les contamos uno de estos casos, el del ciudadano chino Shuo Sung-wen, acusado de violación sexual y secuestro por Carolina Urbina. Sostenían una relación secreta pues ambos tenían pareja. El chino aseguraba que era inocente y que nunca violó a su amiga. Sin embargo, por la gravedad de la denuncia, Wen tuvo que esperar detrás de las rejas hasta que se investigara cada una de las pruebas en su contra. Después de la nota de Séptimo Día, la justicia se movió y demostró que la denuncia de Carolina Urbina sí fue cuento chino. Carolina Urbina, una bogotana de 34 años, denunció el año pasado que este ciudadano chino, Shuo Sung-wen, la secuestró y la violó. Él me tiene agarrada, me quitó un short que yo llevaba, una falda pantalón, me la quitó, me rasga la ropa y empieza a penetrarme. Yo le grito desesperada que no lo haga, no lo haga. El ciudadano chino fue enviado a la cárcel. No hubo penetración, no hubo relaciones sexuales, no hubo nada, absolutamente nada. Y en ningún momento me ocurrió pasar por la cabeza. En nuestra emisión del pasado 28 de octubre de 2012, Shuo Sung-wen juró ante nuestras cámaras que Carolina estaba mintiendo. Yo no creo, y quiero que ella reflexione, con todo lo que hemos vivido, tantos años de amistad, y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, que me pueda estar haciendo esto. Hoy, la justicia le dio la razón.
Esta historia comenzó el 29 de febrero de 2012, cuando Cho Sung-wen fue enviado a la cárcel Modelo de Bogotá, sindicado de los delitos de acceso carnal violento y secuestro simple. Carolina Urbina fue examinada en ese momento por medicina legal. Ella tenía manchas de semen de Wen en su pantalón y algunos signos de supuesta violencia. Wen decía que la versión de Carolina no era cierta, porque aunque ella era una mujer casada, ellos sostenían una relación amorosa. ¿Usted puede calcular cuántas veces se vieron antes de la noche de los hechos? Uy, eso sí es, pero mejor dicho, es incontable. Realmente incontable, porque son muchas las veces que nosotros nos encontramos. Simplemente nos ponemos cita y nos vemos en algún otro lado. Pero no siempre, como decía, pues para tener nuestras intimidades. No siempre. Pero la mayoría de las partes sí lo tenemos. Wen y Carolina se conocieron hace 12 años en Bogotá. Fueron novios y después sostenían encuentros esporádicos. Una relación muy cercana, como lo demuestran estos correos entre Cho Sung-wen y Carolina Urbina. Por eso te digo, llámame o escríbeme tu número y cuéntame si estás libre hoy para un desorden bien bueno. Hola, mi corazón, llámame para ver cuándo nos vemos, salgo para Bogotá más tardecito. Si puedes, llámame pronto y cuadramos algo. Un besote grandotototote y ganas que te tengo. Por eso Wen insistía en que esa noche no había pasado nada distinto a lo que en otras ocasiones había ocurrido. Bailaba y todo, y se me acercaba, y llegaba y me ponía la espalda, y luego pues, como imitándome a bailar y todas esas cosas. Incluso, en medio del encuentro, salieron a comprar más trago, como lo registran las cámaras de seguridad. Pero según Wen, en la madrugada Carolina cambió de parecer y empezó a alterarse. Le dije, son las 5 de la mañana. Una cosa, inmediatamente se cambia el dilema, frena todo lo que estamos haciendo, bailando y tomando lo que sea. Entonces cambia ese momento que como hay que salir rápido, ¿sí? La policía escuchó unos gritos de auxilio. Nos señala con el sujeto que estaba que había abusado sexualmente de ella. Y el encuentro entre esta pareja terminó en una grave acusación. Esa situación cambiaría la vida de Cho Sung-wen. La versión de Carolina lo llevó a la cárcel por 14 meses. Después de la emisión del programa en Séptimo Día, continuó el juicio en contra del ciudadano chino. Ante un juez, Carolina y Wen presentaron bajo juramento sus versiones. Ella insistía en que Wen la había violado y él juraba ante fiscales y jueces que todo era un montaje. Wen siempre regresaba a la cárcel añorando que toda la pesadilla se terminara y que la justicia creyera en su inocencia, pero nada pasaba. En todos esos meses de angustia, Cho Sung-wen no estuvo solo. Siempre estuvo ella, Lisette Morales, su novia oficial desde hace 2 años, quien aunque había sido víctima de infidelidad, permanecía a su lado para librar la batalla jurídica que hasta ese momento iban perdiendo. Yo jamás en mi vida me imaginé que iba a vivir esto. Porque pues, en primer lugar, pues, el hecho de, digamos, hacerse a la idea de que él estaba acusado por algo tan grave, pues era muy duro. ¿Cuál fue el peor día durante estos 14 meses? El peor día fue, estábamos en una audiencia, terminó la audiencia y resulta que pusieron la fecha de esta audiencia, o sea, para alrededor de 2 meses siguientes. Entonces ella salió y se empezó a reír en mi cara, sabiendo que todo era una mentira. Esta joven bogotana de 19 años, a pesar del sufrimiento y la traición de su novio, siempre estuvo a su lado. Creía que Wen se había equivocado, pero no, que era un violador. Aunque yo tenía mucho mal genio y mucha rabia, porque no entendía por qué habían sucedido todas estas cosas. Sin embargo, al escucharlo, pues desde el primer momento uno se daba cuenta que él decía la verdad. Lisette era la única familia de Wen en Colombia, por eso se encargó de gran parte de la investigación del caso de su novio. Con esas pruebas, ella insistía en que él no había violado ni secuestrado a Carolina Urbina. Pero Lisette no era la única que creía en la versión de Wen. Aunque parezca extraño, José Ignacio Umbarila, el fiscal asignado para demostrar que Wen era culpable, también empezó a tener dudas sobre la versión confusa que Carolina entregaba. Por eso la citó. Yo le pido que por favor me aclare, porque hay inconsistencias que van a ser insalvables en el juicio.
y que por favor observe con cuidado lo que hay, porque se presentan demasiadas inconsistencias. Sin embargo, Carolina se mantuvo en su versión inicial y ratificó bajo juramento su denuncia en contra de Cho Sung-wen. El juicio continuó y la fiscalía empezó a encontrar más inconsistencias en su versión. Aunque Carolina señalaba que había sido violada por Wen, me rasgan la ropa y empiezan a penetrarme. Yo le grito desesperada que no lo haga, no lo haga. Otra cosa decía el examen de medicina legal. No se encontró el líquido seminal al interior de la víctima, de la vagina de la víctima, de los órganos sexuales, lo cual puede ser posible, aunque no es tan frecuente, cuando alguien imputa a otra persona que la ha accedido 2 veces de forma violenta. La fiscalía también analizó esta versión entregada por Carolina. Me coge las manos, me las coloca hacia arriba de la cabeza, con una mano me tenía las manos y con la otra me bajó la ropa interior, se desapuntó la ropa de él, me abrió las piernas, me acostó encima, se acostó encima mío y empezó a hacerlo. Sacó el pene, me lo metió en la vagina. Yo le suplicaba y le rogaba que no lo hiciera. Un argumento que generó duda en la fiscalía. Que es imposible que una persona como Wen, que dada su nacionalidad chino, es una persona bajita, es una persona delgada, ella es una persona más alta, pueda inmovilizarla con una sola mano, con la otra pueda desvestirla, pueda proceder a hacer todo lo que ella narró. Carolina Urbina también había asegurado en sus declaraciones que esa madrugada ella llamó a su esposo, Gustavo Rincón, para pedirle auxilio, pero él no confirmó esta versión ante las autoridades. Al ser interrogado, el cónyuge dice que nunca tuvo una marcación del abonado celular de la señora Carolina. Sin embargo, sí había una muestra de semen en el pantalón de Carolina que, según medicina legal, correspondía a Cho Sung-wen. Pues bien, esta prueba tuvo otra interpretación por parte de la fiscalía y no se constituyó como prueba de acceso carnal por parte de Wen. Wen no niega en ningún momento que tuviesen ese acercamiento y que es más, que posiblemente fue manipulado sexualmente y que posiblemente tuvo esa consecuencia. La investigación de la fiscalía también pudo determinar que ese día Cho Sung-wen recibió al menos 10 llamadas del celular de Carolina Urbina. Queda constancia de que es precisamente ella la que se comunica con Wen para que se encuentren. Es más, la defensa aporta unos mensajes de texto que son bastante dicientes, que es ella la que también, lo cual era absolutamente normal porque era una pareja que se conocía hace tiempo atrás. Estas 5 dudas le permitieron a la fiscalía descubrir la anatomía de la mentira de Carolina Urbina. Las fuertes contradicciones que llevó hasta el juicio desbarataron por completo la credibilidad que ella tenía ante el fiscal y ante sus investigadores. En las últimas audiencias donde se puso en tela de juicio su credibilidad, Carolina ni siquiera estuvo presente. Por eso, 1 año y 2 meses después de librar una batalla contra la pesadilla del encierro, Cho Sung-wen recibió la noticia que lo regresó a la vida. El pasado 4 de abril, la Fiscalía retiró la acusación en contra del ciudadano chino y presentó todas sus razones para considerar que Carolina Urbina le había mentido a la justicia. La jueza aceptó las razones de la Fiscalía para desistir de acusar a Wen y decidió que el ciudadano chino no merecía estar en la cárcel. El juez dispondrá la libertad inmediata del acusado. Se ordena la libertad inmediata de la persona que se procesó presente acá en la sala. Por parte del Centro de Servicios Judiciales se llevarán a cabo los trámites de rigor frente a la libertad inmediata que se ordena. Carolina Urbina tampoco estuvo presente ese día. Esto nos dijo su abogado al finalizar la audiencia cuando le solicitamos una entrevista con ella. Yo creo que no. Ella de por sí no estuvo aquí muy interesada por el dolor moral que sentía. Wen no lo podía creer. Se había acabado su pesadilla y en cuestión de horas estaría disfrutando nuevamente de su libertad.
Al día siguiente salió de la cárcel Modelo de Bogotá y ahora sí se reencontró con su vida, con sus amigos y con Lisette. Sobre todo, pues gracias a ella, me ha acompañado desde un principio a fin. Sí. Fue un poquito demorado por algunos motivos, pero lo importante es que llegó y se hizo justicia. Pero ¿por qué Carolina le habría mentido a la justicia afectando a una persona con quien ella tenía una relación cercana? Esta es la teoría de Wayne. Ella lo hizo en ese momento porque le cogió la tarde y estando fuera de la casa, no estaba trabajando y además que llegó el marido a buscarla, entonces ella por buscar una salida rápida, fácil, entonces llegó y me echó la culpa a mí. Por decirlo así, me echó el agua sucia a mí. La vida en la cárcel no fue fácil para Cho Sung-wen. Recibió mucho rechazo por su condición de extranjero y porque en la prisión el delito de violación es uno de los más reprochados. ¿Cómo eran sus días en la cárcel? Difícil, bastante difícil, ya que pues adentro las cosas cambian totalmente, ¿no? Duré durmiendo en el pasillo un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos 4 o 5 meses. Pero la pesadilla aún seguía. Wayne, ¿cómo encontró su casa después de regresar de la cárcel? Pues muy diferente, cambiado totalmente. Las cosas no están en su sitio, totalmente abandonado, destruido. Y además que se metieron una vez acá a la casa a robar. Y entonces pues lo encuentro muy totalmente pata arriba. Destruido y se siente uno como triste. Wayne era un próspero comerciante antes de los líos legales en los que Carolina Urbina lo metió. Tenía un restaurante y algunos negocios, pero los 14 meses en la cárcel lo dejaron en la quiebra. Me queda muy difícil porque salir de allá y con todo lo que ha pasado y todo lo que se ha perdido y con todas las deudas que hay encima y todo, pues me queda muy difícil volver a comenzar las cosas, pero tratar, pero de todas maneras, como volver a comenzar de cero y sí, y no, estoy básicamente cero. La única familia que Wayne tenía era su papá, quien vivía en China. A él lo trató de mantener al margen de lo que estaba pasando y nunca le contó que estaba en la cárcel. Wayne, ¿qué pasó con su papá? Pues, lamentablemente falleció cuando yo estaba recluido en la cárcel. Lo tomó muy difícil y falleció. Entonces, es muy duro. La muerte de su papá lo llenó de amargura y de más razones para buscar una culpable. Culpé a Carolina por haberme hecho esto, por tenerme aquí. Entonces, básicamente lo culpé a ella como el detonante de lo que le ocurrió a mi papá, porque él se estaba recuperando de una operación que salió muy bien y después le llegó esa noticia y ahí pues se produjo el fallecimiento. Cho Sung-wen no pudo asistir al funeral de su papá y ahora espera recuperarse económicamente para poder ir a China y visitar su tumba. Todos esos difíciles momentos convirtieron a Wayne en un hombre diferente. Ya no va a poder confiar igual en las personas y pues mucho menos en las mujeres, por todos los antecedentes y comentarios que escuchó en la cárcel sobre cómo tan fácil pueden meter a un hombre a la cárcel. Tengo en este momento un trauma en la cabeza que me da mucho miedo acercarme nuevamente ya a personas que uno no conoce. La Fiscalía espera que el caso de Cho Sung-wen quede totalmente cerrado para tomar medidas en contra de Carolina Urbina por falso testimonio.
Como Carolina Urbina no asistió a las últimas audiencias, Séptimo Día la buscó en su lugar de trabajo. Ella es conductora de un carro de servicio especial que trabaja para prestigiosos hoteles en la capital. En uno de ellos la encontramos el pasado 8 de mayo. Fuera de cámara se ratificó en que Cho Sung-wen la había violado y que el juez y la fiscalía habían escondido pruebas. En conclusión, Carolina aseguró que la fiscalía se vendió. Carolina dice que la fiscalía ocultó pruebas y que fue comprada y que por eso Wen salió libre. ¿Usted qué le responde, doctor? Pues la fiscalía llevó al juicio todas las pruebas que podían soportar su teoría del caso. Llevó todas las pruebas científicas, pruebas testimoniales, y de otra parte, es imposible que la fiscalía haya sido comprada en un caso que es tan evidente como este. Aquí únicamente se estableció una verdad o se llegó a una verdad aproximada y la verdad no es otra que hay una duda insalvable. Cho Sung-wen asegura que cuando su proceso quede cerrado totalmente, tomará acciones legales en contra de Carolina Urbina. Ya tomé la decisión de que sí voy a hacer una contrademanda a Carolina por todas las cosas que ella me ha hecho a mí. Como el caso de Wen, hay cientos en Colombia. Las consecuencias de una falsa denuncia no solo impactan en la vida de una persona, sino que además son un desgaste para el aparato estatal en general. Marta Lucía Rivera es la directora de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. El costo para el Estado colombiano de tener a alguien privado de la libertad es de 1 millón de pesos mensuales, según datos del INPEC. Cada falsa denuncia congestiona el sistema y tiene un costo, que por supuesto sale del bolsillo de los colombianos. Cada demanda por privación injusta de la libertad, según datos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, involucra pretensiones por alrededor de 1.700 millones de pesos. El proceso que se tuvo que seguir para investigar la supuesta falsa denuncia instaurada por Carolina Urbina le costó al bolsillo de los colombianos unos 17 millones de pesos, que incluyen honorarios de fiscales, investigadores, jueces y la manutención de Wen en la cárcel. ¿Carolina incurrió en un delito? Claro, podría, si se establece que le mintió a la Administración de Justicia, a la recta impartición de justicia, esto conllevaría a que se iniciara contra ella una investigación penal por un posible falso testimonio. Instaurar una falsa denuncia o rendir un falso testimonio es un delito que tiene una pena entre 6 y 12 años de cárcel. No hay cifras exactas de cuántas personas le mienten a la justicia, pero según la Fiscalía todos los días se instauran cientos de denuncias sin fundamento que tienen que ser investigadas antes de ser descartadas. La violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la estafa son las falsas denuncias más comunes. Mientras tanto, Cho Sung-wen y Lisette intentan pasar la página de este doloroso malentendido. No ha sido fácil reconstruir lo que la cárcel, los días y la amargura arruinaron. Lisette, ¿por qué perdonaste a Wen? Pues porque cuando hay amor, pues uno perdona. Y yo realmente pues siento amor por él. Si usted tuviera a Carolina en este momento enfrente, ¿qué le diría? Ella ha ocasionado daños muy grandes. Y no solo a mí, sino a las personas que han estado alrededor mío. ¿Por qué me hizo eso? Me gustaría que ella me dijera por qué, ella misma, no lo que yo creo, sino que ella me dijera por qué me hizo eso. Según registros del INPEC, cada preso le cuesta al Estado 1 millón de pesos al mes. Se puede decir que Wen tuvo suerte. Su caso concluyó en 14 meses. Pero hay personas en este momento que cumplen hasta 10 años privadas de la libertad a punto de demostrar su inocencia. La Fiscalía contempla la posibilidad de acusar a Urbina para demostrar a otras mujeres que piensan hacer lo mismo que este tipo de denuncias no serán toleradas. Después de la pausa, lo que muchos de ustedes han estado esperando por meses, nuevas pruebas y revelaciones en el sonado caso de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. Ya regresamos.
En segundos, usted conocerá las nuevas pruebas y documentos con los que la Fiscalía enfrentará los testimonios de Laura Moreno y Jessy Quintero. ¿Por qué a través de una celda se puede conocer la ubicación de una persona? Bueno, porque lo que nosotros estamos, cuando decimos que hay una conexión entre el celular y la antena, estamos enviando una señal de radio y eso es una señal física. Uno logra determinar a qué distancia o en qué ángulo se encuentra el celular. Ya regresamos. Séptimo día. El jueves pasado, Luis Andrés Colmenares hubiera cumplido 23 años de edad. Hoy sus padres solo viven pendientes de los procesos que buscan establecer la verdad sobre su muerte. La Fiscalía tiene cada vez más pruebas y argumentos en el juicio que se adelanta en contra de las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero. Esta noche, usted conocerá algunas de esas pruebas que, según los abogados de la familia Colmenares, podrían contradecir las declaraciones hechas por las jóvenes acusadas. Alejandra Rodríguez ha estado siguiendo este caso desde cuando se inició. Aunque muchas piezas conforman la investigación de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares, para la Fiscalía, la clave de esta búsqueda permanece en el inicio de la historia, la noche y la madrugada de Halloween de 2010. Por eso, una de las grandes cartas que presentarán la Fiscalía y la defensa de la familia Colmenares en el juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero es este estudio. Una prueba de esa naturaleza lo que permite es determinar en dónde están las personas, si efectivamente lo que han dicho las personas en sus versiones que han dado corresponde en términos de relación con la ubicación en donde se encontraba con respecto al uso del teléfono celular. Aquí aparecen las ubicaciones de las personas que estuvieron esa noche con Luis Andrés. Este informe es una copia de los registros que tiene en su poder la Fiscalía y que fueron entregados por los operadores de las líneas telefónicas de los involucrados en el caso. La Fiscalía quiere demostrar que esa noche las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero estaban en lugares distintos a los que siempre han declarado. Fue un accidente, Luis Andrés se cayó al caño. Séptimo Día reconstruyó los puntos más importantes del informe técnico que hoy es una de las pruebas más importantes de la Fiscalía. Jessy Quintero y Laura Moreno se mantienen en su versión de lo que, según ellas, sucedió esa noche. Fuimos a salir de la fiesta porque se acabó a las 2:30, prendieron luces y pues nos sacaron. Entonces salimos del lugar. Cuando llegamos afuera estábamos esperando la camioneta. Salimos de la discoteca y Luis Andrés salió en dirección a la calle 85 con 15 a comerse un perro. Desde ese punto, en la calle 85 con carrera 15, Laura asegura que Luis Andrés recibió una llamada. Luis Andrés termina su última llamada en la que siempre he dicho que ha hablado en inglés y recogemos el perro y pasamos la calle. En ese momento es el que yo cojo el celular, que es el momento en el que él corta la llamada con la persona que está hablando en inglés y sale a correr. Esa llamada que menciona Laura Moreno efectivamente se realizó a las 3:14 de la madrugada. Salió del celular de Luis Andrés y fue realizada a una compañera suya llamada Andrea Archila. La llamada duró 1 minuto y 16 segundos, pero según las celdas, esta llamada no se realizó desde la 85 con 15, como Laura y Jessy aseguran. Esta llamada, según el estudio, salió de este punto, en la calle 82 con carrera 12, es decir, a unos 320 metros del punto que las jóvenes mencionan. Es decir, según el informe técnico, Luis Andrés no salió hasta la 85 con 15, como aseguran Laura y Jessy, sino en dirección contraria, hacia el centro comercial andino. ¿Quién tenía la línea celular de Luis Andrés Colmenares ese 31 de octubre? En varias oportunidades, Laura Moreno ha reconocido que en algún momento y por la confusión, ella se quedó con el celular de Luis antes que él saliera a correr. Pero esa no es la única contradicción. Esto dijo Jessy Quintero en entrevista con el diario El Tiempo el 28 de enero de 2012.
Llamé a mis amigos de la camioneta a pedirles que nos recogieran en la calle 85 con 15. Cruzamos la 85 y tomamos la 15 hacia el norte. Según el estudio de las celdas, la línea celular de Jessy Quintero se encontraba a esa hora en este punto, en la calle 82 con carrera 12, es decir, a unos 300 metros de la 85 con 15. Jessy también relató al periódico El Tiempo cómo se comunicó con Laura. Llamé al celular de Luis Andrés y me contestó Laura. Me dijo que se había metido por el barrio y de un momento a otro empezó a gritar, se cayó, se cayó. Y cuando la fiscalía le preguntó a qué hora se encontró con Laura en el Caño del Virrey, aseguró lo siguiente. Debe ser entre las 3:36 y 3:39 minutos de la madrugada. Yo la encontré en el Caño, ella estaba en el lado sur. Pero a esa hora en que Jessy Quintero asegura que estaba en el Virrey, su línea celular aún reporta registros desde el Centro Comercial Andino, es decir, a unos 600 metros. La ubicación de Laura Moreno también inquieta a las autoridades. De su línea celular se realizó una llamada a las 4:11 de la madrugada al celular de Luis Andrés Colmenares. La llamada dura 25 segundos. Es importante recordar que a esa hora, según la versión de Laura Moreno, Luis Andrés ya estaba desaparecido. A esa hora puede haber sucedido que fue el momento en el que los amigos de Luis Andrés se fueron a dar un recorrido y fue el momento en que, como yo no tenía el celular ni de Jessy ni de ninguna de las personas que estaban en el carro, pues lo primero que hice, supongo, fue llamar al celular de Luis Andrés. Laura Moreno asegura que ella siempre estuvo en el Caño buscando a su amigo Luis Andrés y así lo describió ante la Fiscalía el 18 de febrero de 2011. Mateo Medina y yo nos quedamos allí. Cuando nuestros compañeros fueron a buscarlo, yo me metí en el Caño donde él cayó. Pero según el estudio de las celdas telefónicas, la línea de Laura Moreno a las 4:11 de la mañana estaba aquí, en la 90 con 14, es decir, a unos 320 metros del Caño del Virrey. Esta será otra de las contradicciones que la Fiscalía presentará en juicio. La Fiscalía lo que hoy está haciendo es una cosa elemental. El abogado Jesús Albeiro Yepes, defensor de Jessy Quintero, asegura que a la defensa de las universitarias sí le coinciden las ubicaciones de las líneas telefónicas con las versiones entregadas. En el juicio vamos a poner de presente cómo el recorrido va demostrando que cuando esas llamadas se hacen, las mismas se corresponden con las celdas que cubren el sector. Asegura que presentarán en juicio otra interpretación de este estudio. Si la celda está en la esquina X con Y la persona se comunica y la llamada sale a través de esa celda, no quiere decir que ella tenga que estar exactamente ahí. Los registros de la ubicación de la línea celular de Carlos Cárdenas también están siendo estudiados, pero de su celular solo se reportan llamadas a partir de las 2:52 de la mañana y no se han encontrado fuertes contradicciones entre la prueba técnica y sus declaraciones. Todas esas pruebas serán analizadas en juicio, donde un juez tendrá que determinar a cuál de las partes beneficia esta prueba técnica. Pero ¿puede un estudio de esta naturaleza determinar la ubicación de una persona aun cuando ha pasado tanto tiempo? Para conocer el alcance de esta prueba técnica, Séptimo Día consultó a Iván Sánchez, experto de la Comisión Colombiana de Telecomunicaciones. ¿Por qué a través de una celda se puede conocer la ubicación de una persona? Bueno, porque lo que nosotros estamos, cuando decimos que hay una conexión entre el celular y la antena, estamos enviando una señal de radio y eso es una señal física. Son ondas a las que se les puede medir la intensidad, se les puede medir la fase y midiendo esas dos condiciones, o la intensidad o la fase, uno logra determinar a qué distancia o en qué ángulo se encuentra el celular. ¿Es exacta la ubicación que arroja una celda? Normalmente la exactitud es buena porque, como les digo, son señales físicas, entonces no hay, digamos que no hay interpretación ahí. Para el experto, el rango de equivocación de este tipo de pruebas es mínimo. Es decir, doctor, más o menos de cuánta exactitud estamos hablando, metros. Normalmente para los sistemas de georreferenciación o de localización, determinando la posición de un teléfono móvil, podemos hablar de exactitud de metros. Es posible que genere algún tipo de, digamos, de desviación, que nosotros podamos pensar que la persona está media cuadra más o media cuadra antes de donde la ubicación está diciendo, pero nunca que vaya a estar en una celda diferente.
Es decir, la ubicación que arrojan las celdas telefónicas tiene un margen de error de unos 40 metros aproximadamente. La zona rosa de Bogotá, por ser un sitio de alto flujo de personas, cuenta con un mayor número de antenas. Por eso la ubicación de las llamadas es más exacta. Obviamente hay más facilidad de hacer localización porque encontramos que hay más puntos de referencia que podemos ubicar para determinar la posición exacta. Pero este no será el único punto que se robará el debate en el juicio. El cadáver de Luis Andrés y las heridas en su cuerpo serán nuevamente epicentro de interpretación y análisis. Séptimo Día conoció el informe completo que el experto en medicina forense Máximo Duque elaboró en el año 2011 y que será presentado por la Fiscalía como evidencia de que las heridas de Luis Andrés no corresponden a una caída de altura. Las conclusiones de Máximo Duque serán contundentes y no solo se basarán en las fracturas de la cara. El médico presentará en juicio un análisis de la columna vertebral y la cadera del universitario, quien según el forense no presenta ninguna lesión de fractura. Esto, según Duque, contradice la teoría de la caída que describe Laura Moreno. Yo vi cuando Luis Andrés corrió hacia el caño del Virrey, el caño que se encuentra después de la ciclorruta, y vi realmente cómo él estaba en medio de todo, como en el aire, como si no hubiese visto este caño. Estas son las fotografías inéditas de la exhumación del cuerpo de Luis Andrés y que serán el soporte de sus conclusiones. También se demostraría que Luis Andrés sí tenía golpes en la espalda y que estas lesiones tampoco coinciden con una caída frontal. Pero la pieza más importante del análisis de Máximo Duque es el análisis de esta fractura. Está ubicada en la parte superior derecha del cráneo y según el informe de Máximo Duque fue ocasionado por un objeto con bordes regulares y perfectos, como lo muestra la foto de la necropsia y también la de la exhumación. Esto es lo que se llama una herida patrón porque tiene una particularidad específica, una especie de sierra en los bordes, lo que se parece a esto. La marca que deja la base de una botella. ¿Cómo piensa la defensa de Jessy rebatir todo este tema de las múltiples fracturas que tiene Luis en el rostro? Muy simple. Probar que esas heridas tienen explicación en una caída y que en consecuencia estamos frente a un accidente que es la teoría central de la defensa. Vamos a traer al mejor forense, antropólogo español, doctor Miguel Cecilio. A través de él vamos a ofrecer unas explicaciones al señor juez y a la audiencia y al país sobre el origen o las probables causas de esas heridas. Mientras tanto, los testigos que aseguran que esa noche vieron la pelea en la que golpearon a Luis Andrés Colmenares continúan detenidos porque la Fiscalía considera que están mintiendo. Sin embargo, la familia Colmenares confía en que el juez acepte estos testimonios. Precisamente Wilmer Ayola presentó el pasado mes de marzo varios correos electrónicos que, según él, recibió en su cuenta, donde supuestamente unos hombres le ofrecen dinero a cambio de su colaboración con este caso. Este es del 11 de enero de 2013, días antes de ser señalado por la Fiscalía como un falso testigo. El consejo que te doy es que hagas todo lo que dice don Ernesto. Ellos solo quieren es que tú te ganes una plata y de paso le ayudes con el problema en que se metieron esos pelados. Y en otro de los apartes, el mismo remitente le insiste a Ayola. Ellos me contaron que eso que pasó fue un accidente y están arrepentidos. Entonces ayúdalos, que ellos te ayudan. Ese mismo día, Ayola asegura que recibió otro correo. A usted solo debe importarle lo de su plata. Entre menos sepa, es mejor para usted. Mire, Ayola, hay mucho de por medio. Con usted solo queremos que los jóvenes queden limpios y usted es la ficha clave. ¿Y cuál conciencia con los Colmenares? ¿O usted quiere vivir pobre toda su vida? Este material está siendo evaluado por la Fiscalía dentro del proceso que se sigue en su contra por el delito de falso testimonio. La defensa de Jonathan Martínez aseguró que también entregará pruebas a la Fiscalía para demostrar la veracidad de su testimonio en el caso Colmenares. Por su parte, el abogado de Jesús Martínez renunció porque su apoderado estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía sin su consentimiento. Mientras tanto, la defensa de Carlos, Laura y Jessy se aferra a una sola teoría. Una y única verdad material.
esto fue un accidente, no más. Y la familia Colmenares se aferra a la suya. Ellas dos no mataron a Luis. Tampoco tengo duda de eso. Pero de lo que tengo también certeza, por lo que conozco, es que ellas sí saben quién mató a Luis. Y ellas saben exactamente cómo se dieron los hechos y qué fue lo que pasó. Los abogados defensores de las estudiantes aseguran que cuentan con un equipo de expertos, peritos y testimonios suficientes para refutar y debatir cada una de estas pruebas. El nuevo enfrentamiento entre Fiscalía y Defensa en el caso Colmenares será en el mes de junio. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.